La noche del 12 de octubre, el aire olía a césped recién cortado y a humillación. Daniel, mi único hijo, arrojó la última de mis 3 maletas de cuero, desgastado al jardín. Aterrizó con un golpe sordo, un sonido final y definitivo, bajo la mirada de los faros de los vecinos, que disminuían la velocidad para no perderse el espectáculo. Desde el umbral de la casa de 2 pisos, valuada en $2.5 millones, en la calle Los Fresnos 432, su esposa Mariana observaba con los brazos cruzados, una estatua de desdén. Su manicura francesa brillaba bajo la luz del porche, un detalle tan perfecto y tan cruel en medio del desastre de mi vida. «Ya no tienes nada que hacer aquí, mamá. Alejandro se encargó de todo. Esta casa ya no es tuya. Acéptalo», dijo Daniel, su voz desprovista de cualquier emoción que no fuera un tedio impaciente. Su tono era el que se usa para despedir a un empleado, no para expulsar a la mujer que le dio la vida. Él creía que me estaba haciendo un favor al ser directo, al no andarse con rodeos. Pero la brutalidad no es honestidad. Es simplemente una herramienta de los cobardes para sentirse fuertes, para terminar rápido con la incomodidad de su propia traición. Lo miré, y por primera vez en 45 años, no reconocí al niño que crié. Una pequeña fotografía enmarcada se había caído de una de las maletas. Me agaché con la lentitud que mis 72 años me imponían, mis rodillas protestando en silencio. Era una foto de él, a los 6 años, montado en su primera bicicleta, sin las ruedas de apoyo. Yo estaba detrás, con las manos extendidas, lista para atraparlo si caía. Una sonrisa de orgullo iluminaba mi rostro de entonces. La recogí, limpiando un poco de tierra del cristal con mi pulgar, y le respondí con una serenidad que lo desconcertó. «No te preocupes, hijo. Solo cuida bien de mi casa». Mi voz no tembló. Era una simple afirmación, una verdad que él aún no podía comprender. Las siluetas de mis vecinos se recortaban en las ventanas, iluminadas. El barrio entero era un teatro, y yo era la protagonista de una tragedia inesperada. Sentí sus miradas curiosas, susurros que el viento no alcanzaba a llevarme. La presión social era un actor más en esta escena, uno que Daniel y Mariana habían invitado con su espectáculo público. Mientras me erguía, sentí en mi bolsillo el frío y familiar contorno de mi viejo llavero. Apreté la única llave de bronce que colgaba de él, la llave original de esa misma puerta principal, una copia que, por instinto o premonición, nunca les entregué. Ellos creían haberme despojado de todo, pero se olvidaron de lo más importante, el origen. Mi vecina de toda la vida, Carmen López, apareció como una aparición en el límite de su jardín. Su rostro, enmarcado por un cabello blanco y digno, reflejaba la indignación que yo me negaba a mostrar. Con un gesto mudo, me invitó a su casa. Acepté, arrastrando mis maletas por el césped húmedo, dejando atrás la casa que construí con 35 años de sudor silencioso. Mientras cruzaba la calle, una memoria fugaz, nítida como un cristal, se superpuso a la triste realidad. Me vi a mí misma, con 37 años, firmando la hipoteca en 1998. Recordé la sensación del bolígrafo barato del banco en mi mano y el peso de las 240 cuotas que se extendían ante mí como un océano. Ese océano lo crucé sola. Cada plazo, cada interés, cada sacrificio fue mío. En mi mente, las imágenes se agolpaban sin permiso. Mi reflejo, mucho más joven, en la ventana Ford de mi oficina en Aceros del Norte, a las 11 de la noche. Durante 35 años como jefa de contabilidad, las cenas familiares fueron una excepción, los fines de semana un lujo. Mi hijo creció pensando que el dinero aparecía por arte de magia, que las casas se pagaban solas. La indemnización de mi retiro, $850.000, no fue un regalo de la empresa, fue el precio de mi ausencia, el fruto de mi silencio, un secreto que guardé como mi más preciado tesoro. Ellos nunca lo supieron. Para Daniel y Mariana, yo era solo una jubilada con una pensión modesta de $2.800 al mes, una figura decorativa, a veces un estorbo, cuya única función era ocupar un cuarto en la casa que ellos consideraban suya. Creían conocer mi pasado, pero ignoraban por completo cómo había construido mi futuro. Y, sin saberlo,
también el suyo. Cada ladrillo de esa casa, cada oportunidad que tuvieron, llevaba mi firma invisible. Y ahora planeaban borrarla, creyendo que el papel que un tal Alejandro les había facilitado era más fuerte que la tinta de toda una vida. La ampliación de 80 metros cuadrados que Mariana anhelaba para su estudio de yoga en 2015 fue otro recuerdo amargo. Es una inversión para el futuro de la familia, me había dicho Daniel, con esa convicción fácil que tienen los que nunca han pagado una factura importante. $150,000 de mis ahorros personales se fueron en ese capricho. Yo asentí, sonreí y firmé el cheque, porque verlos felices era, en ese entonces, mi única inversión rentable. Su futuro, claro está, no el mío. El mío lo estaban decidiendo ahora mismo, arrojándolo a la acera junto con mis pertenencias. Y luego estaba su educación, el MBA de Daniel en el extranjero, ese del que se sentía tan orgulloso. En 2010, firmé un préstamo personal por $120,000 para que mi hijo pudiera tener el futuro que yo nunca tuve. Él siempre creyó que había ganado una beca completa. Le dejé creerlo. ¿Qué madre no quiere que su hijo se sienta un genio, un elegido? Pagué la última cuota de esa beca en 2018, en silencio, como siempre. Mientras él se compraba un BMW X5 para celebrar su ascenso, yo calculaba cómo ajustar mi presupuesto para cubrir su éxito. Un éxito construido sobre mis deudas. Los microabusos eran como gotas de agua constantes, erosionando la roca de mi amor. Mariana cambiando mis muebles de toda la vida por piezas minimalistas y frías, más modernas, sin siquiera preguntarme. Daniel explicándome con una paciencia condescendiente cómo usar un cajero automático. A mí, que había manejado las finanzas de una corporación de acero durante más de 3 décadas. La vez que me dijeron que mis opiniones financieras ya no aplicaban al mundo de hoy. Mientras pagaban la cena con una tarjeta de crédito adicional de mi cuenta, una cuenta que ellos creían insignificante, pero que estaba respaldada por inversiones que ni soñaban. Esa noche, en la cálida cocina de Carmen, mientras ella me preparaba un té de manzanilla, el plan comenzó a tomar su forma final. No era un plan nacido de la ira de esa noche, sino uno que había estado gestándose en la sombra durante meses. 6 meses antes de mi jubilación, cuando empecé a notar la codicia velada en sus miradas, contacté a la doctora Elena Vega, una joven abogada especialista en patrimonio. Era implacable, discreta y, lo más importante, entendía que la justicia a veces necesita una estrategia meticulosa. Mi plan de retiro, como lo llamábamos, estaba a punto de activarse. Mi hijo, Daniel Torres, con sus 45 años y su cargo de vicepresidente de marketing, es un hombre construido sobre cimientos ajenos. Es arrogante porque nunca se ha conocido el fracaso real, y débil de carácter porque siempre hubo alguien, yo, para amortiguar sus caídas. Su necesidad de validación social es un pozo sin fondo, y vive muy por encima de sus posibilidades para llenarlo. Su mayor debilidad, su talón de Aquiles, es su supina ignorancia financiera. Depende de otros para manejar su dinero, y asumió, con una pereza intelectual asombrosa, que mi dinero también le pertenecía por derecho. Su BMW X5, ese símbolo de estatus que tanto le gusta lucir en el club de campo, ni siquiera está a su nombre. Pertenece a una de mis empresas de inversión, una de las 4 propiedades adicionales que ellos desconocen por completo. Se lo cedí en un contrato de uso, un detalle técnico que él nunca se molestó en leer. Para él, los papeles son solo molestias en el camino hacia lo que desea. Pronto aprendería que esos papeles son el camino mismo y que cada cláusula tiene un precio. Mariana Ríos, mi nuera de 42 años, es la arquitecta de esta ambición. Se autodenomina Lifestyle Influencer, aunque su puñado de seguidores apenas justifica el título. Su vida es una curaduría de apariencias, una lucha constante por proyectar un estatus que no posee. Su mayor temor no es la maldad, sino la irrelevancia y la pobreza. Manipula a Daniel con una habilidad consumada, susurrándole al oído ideas que él acaba creyendo propias. Fue ella quien lo convenció de que yo era un obstáculo para la vida que merecían. Y luego están mis aliados,
aunque ellos no lo sepan del todo. Carmen, por supuesto, mi ancla en esta tormenta. Al darme refugio se convirtió en la testigo clave de mi humillación. Tú construiste este barrio, Isabel. No dejes que un niño malcriado te diga quién eres, me dijo esa noche. Sus palabras fortaleciendo mi resolución. Ella validó mi dolor, pero también mi fuerza. Y luego está la doctora Vega, la ejecutora de mi voluntad. Una joven de 35 años con la mente de un general y la precisión de un cirujano. Ella no juzga, solo actúa. El mapa de lo que estaba en juego era claro en mi mente. Una topografía del desastre que ellos mismos habían creado. El primer nivel era el doméstico, la expulsión de mi hogar, el espacio físico que contenía la memoria de mi vida. Las maletas en 1900, la calle eran la imagen perfecta de esa pérdida. Pero eso era solo la superficie, la capa más visible del conflicto. Debajo de eso, las apuestas crecían exponencialmente, y ellos ni siquiera eran conscientes del juego en el que habían entrado. ¿Creían que todo terminaba con una puerta cerrada en mi cara? El siguiente nivel era el financiero. Sabía, por una carta del banco que intercepté discretamente la semana pasada, que habían intentado, a través de su abogado Alejandro Costa, tomar control de mi cuenta de pensión. Creían que esos $2.800 mensuales eran todo lo que tenía. El intento fue notificado y bloqueado, pero me reveló su estrategia: estrangular mis recursos, por pequeños que ellos los creyeran, para forzar mi sumisión. Querían dejarme sin opciones, sin un centavo para defenderme. Qué equivocados estaban sobre la verdadera dimensión de mis recursos. Luego venía lo patrimonial, el verdadero corazón de la batalla. La casa de los Fresnos era solo el comienzo. Tremontiers, una caja de seguridad a mi nombre. No solo descansaba la escritura original de esa propiedad, sino también las de otras 4. Un departamento en el centro, 2 locales comerciales y el penthouse en la Avenida del Libertador 5600, donde planeaba mudarme al día siguiente. Uno de esos locales era, irónicamente, la oficina de la que Daniel tanto presumía. Él pagaba un alquiler simbólico a una sociedad anónima, sin saber que la dueña era su propia madre. El cuarto nivel era el más cruel, el Fimersvan reputacional. Empezaron a esparcir el rumor de que sufría de demencia senil para justificar sus acciones ante el círculo social que tanto les importaba. Los vecinos murmurando, las miradas de lástima. El riesgo era que un juez pudiera creerles. Una citación para una evaluación psicológica ya estaba en camino. Alejandro era rápido. Tenía que concederle eso. Querían despojarme no solo de mis bienes, sino también de mi credibilidad, de mi propia mente. Querían convertirme en una anciana loca y desvalida a los ojos del mundo. Y finalmente, el último y más aterrador nivel, mi libertad y mi salud. El objetivo final de la declaración de demencia no era solo la casa, era el control absoluto. Intentarían declararme legalmente incompetente para tomar posesión de todo, para convertirse en mis tutores. La amenaza de un asilo de ancianos, de una tutela forzosa donde cada una de mis decisiones sería tomada por ellos, pendía sobre mi cabeza. Me veían como una cuenta bancaria con fecha de caducidad y querían acelerar el proceso. No se detendrían ante nada, pero yo tenía mis propias armas, forjadas en décadas de silencio y meticulosidad. La primera era la escritura original de la propiedad de los Fresnos, 432, 100% a mi nombre, sin gravámenes, sin deudas. Un documento impecable, guardado en la caja fuerte de mi nuevo apartamento, esperando su momento. La doctora Vega lo había examinado con una sonrisa satisfecha. «El papel no miente, Isabel», me dijo. Y esa era una verdad universal. Las mentiras se desvanecen, pero la tinta y los sellos oficiales perduran. Su reclamo sobre la casa era un castillo de naipes. La segunda prueba era aún más devastadora para ellos. Un contrato de comodato precario, de apenas 3 páginas, que les hice firmar a Daniel y Mariana hace 5 años. Les permitía usar la casa de forma gratuita, un arreglo familiar común. Creyeron que era un simple trámite para los impuestos, como les expliqué casualmente. No leyeron la letra. Pequeña. Saqué el documento de una carpeta de cuero marrón
etiquetada simplemente como familia. La doctora Vega había resaltado la cláusula de revocación con un marcador amarillo fluorescente. La dueña, es decir, yo, podía revocar el contrato con un preaviso de 30 días. Mi abogada lo resumió perfectamente mientras repasábamos los documentos en su impecable oficina. La letra pequeña es la que grita más fuerte. Isabel. Ellos firmaron su propia orden de desalojo hace 5 años y ni siquiera se dieron cuenta. Esa era la arrogancia de Daniel en estado puro. Firmar sin leer, asumir sin verificar. Siempre había alguien que se encargaba de los detalles aburridos por él. Esta vez, esos detalles aburridos serían su ruina. La carpeta Familia contenía no solo recuerdos, sino también contratos, cada uno un eslabón en la cadena que yo misma estaba forjando. La tercera prueba era mi secreto mejor guardado, la fuente de mi serenidad. En la pantalla de mi laptop, reflejando mi rostro, tranquilo, se veían los extractos del fideicomiso Legado Torres, una cuenta en un banco suizo, discreta e intocable, con un patrimonio que superaba los 20 millones de dólares, fruto de inversiones inteligentes, de bonificaciones que nunca mencioné y de una vida de frugalidad que ellos confundieron con pobreza. Siempre he creído que hay 2 tipos de fortunas, la que se muestra y la que se tiene. La de ellos era un espejismo, la mía, una fortaleza. Y la cuarta, la pieza final, la obtuve por pura casualidad, o quizás por un instinto de supervivencia. Una grabación de audio de 45 segundos, hecha con mi celular 2 semanas antes de mi expulsión. Estaba en mi propia casa, lo que, según la doctora Vega, le daba total validez legal. Dejé el teléfono grabando discretamente en la sala mientras ellos hablaban con su abogado, Alejandro, por el altavoz. La codicia los hizo descuidados. La voz de Daniel se escuchaba clara y nítida, sellando su propio destino con una sola frase. Y con la venta de la casa, después de que la declaremos incompetente, compramos el departamento en Miami. Esa frase resonaba en mi cabeza. No era solo la traición, era la frialdad del cálculo, la planificación de mi anulación como si fuera una simple transacción comercial. La onda de audio en la pantalla de mi teléfono era la prueba irrefutable de su premeditación, era el recibo de su codicia, y en el momento adecuado, todo el mundo lo escucharía. La doctora Vega guardó una copia en un dispositivo encriptado. Estábamos listos. El plan silencioso se puso en marcha con la precisión de un mecanismo de relojería suizo. La primera noche la pasé en el cuarto de huéspedes de Carmen, un santuario de calma en medio del caos. A la mañana siguiente, a las 9 en punto, un servicio de mudanza discreto que había contratado semanas atrás me recogió. No me dirigí a un hotel ni a la casa de otro familiar. Me mudé a mi penthouse en la Avenida del Libertador, 50 y 600, un inmueble de 300 metros cuadrados con vistas al río, cuya existencia era un completo secreto para mi familia. Mi verdadera base de operaciones. El día 2, a las 11 de la mañana, me reuní con la doctora Vega en su oficina del centro. El aire olía a cuero y a confianza. Le entregué la carpeta de cuero marrón con todas las pruebas, la escritura, el contrato de comodato, la grabación. Firmé un poder notarial amplio que le permitía actuar en mi nombre en todos los frentes. A partir de ese momento, yo sería la estratega en la sombra, y ella sería mi cara visible, mi ariete legal. No quiero destruir a mi hijo, le dije mirándola a los ojos. Quiero presentarle las consecuencias de sus decisiones. Ella asintió, comprendiendo perfectamente el matiz. El primer golpe se lanzó el día 3. La doctora Vega envió una notificación extrajudicial certificada a la Casa de los Fresnos 432. El documento, de una frialdad legal impecable, revocaba el contrato de comodato y les otorgaba un plazo de 30 días corridos para desalojar la propiedad que habían llamado suya. Me imaginé la escena, Daniel recibiendo el sobre, riéndose, pensando que era una pataleta de una anciana senil. Lo archivaría, lo ignoraría, y con ello activaría la siguiente fase de mi plan sin siquiera saberlo. Su arrogancia era mi mejor aliada. Mientras el reloj de los 30 días avanzaba, inicié la fase de asfixia financiera silenciosa. El día 4, realicé una simple llamada al gerente de mi banco, con mi número de cliente, y
mis palabras clave, y como titular de la cuenta principal, ordené la cancelación inmediata de las 3 tarjetas de crédito adicionales asociadas a mi cuenta. Eran las tarjetas que Daniel y Mariana usaban para sus gastos diarios, sus cenas caras, su ropa de marca. Un límite de crédito combinado de $50,000 que se evaporó en un instante. No recibirían una notificación hasta que intentaran usarlas. Los días siguientes fueron una prueba de paciencia. Me dediqué a organizar mi nueva vida en el penthouse. Desempaqué mis libros, mis recuerdos, las pocas cosas que realmente importaban. Desde mi balcón, la ciudad se extendía a mis pies. Un mapa de posibilidades. Hablé con Carmen a diario. Ella era mis ojos y oídos en el barrio. Me contaba que Daniel y Mariana estaban más arrogantes que nunca, contándoles a los vecinos una historia cuidadosamente elaborada sobre mi delicada salud mental y cómo estaban cuidando de mis intereses. Estaban cavando su propia tumba y llamándolo filantropía. Un día, mientras salía de mi nuevo edificio para dar un paseo, me crucé con un antiguo colega de Daniel. Su mandíbula casi se desencajó al verme salir de uno de los edificios más lujosos de la ciudad, con un aspecto sereno y elegante. No dije nada, solo ofrecí una sonrisa enigmática y seguí mi camino. Sabía que esa semilla de duda llegaría a Daniel. La imagen de su madre, supuestamente desvalida y senil, viviendo en un lugar que él ni en sus sueños podría pagar, no encajaría en su narrativa. Era la primera fisura en su muro de mentiras. La llamada de Carmen llegó el día 28. Su voz tenía un matiz de conspiración. «Isabel, no vas a creer esto. Están organizando una gran fiesta para su 15º aniversario de bodas. Será aquí, en el jardín de la casa, mañana por la noche». Colgué el teléfono y una sonrisa lenta se dibujó en mi rostro. El universo, a veces, tiene un exquisito sentido de la ironía. Me estaban ofreciendo el escenario perfecto en bandeja de plata. Un público cautivo de 50 de sus amigos más cercanos y socios de negocios. La trampa estaba lista. Ellos planeaban una fiesta. Yo planeaba un final. Llegó el día 29. Pasé la mañana en un spa y la tarde seleccionando mi atuendo con el cuidado de un general preparando su uniforme para la batalla. Elegí un traje sastre de lino color marfil, elegante y sobrio. No quería parecer una víctima buscando venganza, sino una fuerza de la naturaleza reclamando lo que es suyo. A las 9:30 de la noche, la doctora Vega pasó a recogerme. En su maletín de cuero llevaba las copias certificadas de la escritura y la notificación de desalojo. Un oficial de justicia, contratado para la ocasión, nos esperaba en un auto discreto a una cuadra de la casa. La música flotaba desde el jardín de los Fresnos 432, una melodía alegre que contrastaba con la tensión que se acumulaba en el aire. Podía ver las luces de colores, las mesas vestidas de blanco, los invitados riendo, copa en mano. Estaban celebrando su vida, una vida construida sobre mis cimientos, en mi casa. Habían invitado a todo su círculo social, las mismas personas a las que les habían contado la historia de mi supuesta decadencia. Querían cimentar su estatus, mostrarse como los herederos benévolos. No sabían que eran los anfitriones de su propia ejecución social. A las 10 en punto, justo cuando Daniel tomó un micrófono para iniciar el brindis, dimos la señal. Entramos por la entrada lateral del jardín, la que yo siempre usaba para traer las compras. Yo, flanqueada por la doctora Vega y el oficial de justicia. No entramos como intrusos, sino como propietarios. El murmullo de las conversaciones se fue apagando a medida que avanzábamos. Las cabezas se giraron. Las sonrisas se congelaron. La aparición de la anciana supuestamente senil, vestida con un poder silencioso, fue como una ráfaga de viento helado en una noche de verano. El rostro de Daniel pasó de la euforia a la confusión, y luego a una ira mal disimulada. Mariana se quedó pálida, su copa de champán temblando en su mano. Me acerqué con calma al pequeño escenario que habían montado y tomé el segundo micrófono. Mi voz, amplificada por los parlantes, sonó clara y firme, sin un ápice de vacilación. Buenas noches a todos. Daniel, Mariana, gracias por cuidar tan bien de mi casa todos estos años. ¡Qué fiesta tan maravillosa! Hice una pausa, dejando que la tensión se acumulara.
saboreando el silencio absoluto del jardín. «Lamento interrumpir la celebración», continué, mi mirada fija en mi hijo. «Pero tengo un anuncio importante. Como muchos de ustedes saben, mis generosos hijo y nuera me permitieron vivir aquí. Lo que no saben es que lo hicieron bajo un contrato de comodato, un préstamo». Los murmullos comenzaron a crecer. «Y lamento informarles que ese contrato, del cual recibieron notificación hace casi un mes, expiró oficialmente ayer. Tienen exactamente 1 hora para retirarse de mi propiedad». El silencio que siguió fue atronador, más ruidoso que cualquier música. La doctora Vega dio un paso al frente, entregándole al oficial de justicia la copia de la escritura original y el acuse de recibo de la notificación de desalojo que Daniel había firmado 30 días atrás. El oficial examinó los documentos bajo la luz de un farol del jardín, asintió con gravedad profesional y miró a Daniel. La validación legal y pública de mis palabras colgaba en el aire. El castillo de naipes de Daniel y Mariana comenzaba a temblar. Sus amigos se miraban unos a otros, las sonrisas de felicitación transformadas en muecas de incómoda curiosidad. Mariana fue la primera en romperse. Su voz, estridente y aguda, rasgó el silencio. «Está loca. Les dijimos que no estaba bien de la cabeza. Está inventando todo». Su histeria era predecible. La reacción de alguien cuya máscara se está resquebrajando. Con calma, saqué mi teléfono del bolsillo. La doctora Vega ya había colocado un pequeño parlante Bluetooth sobre la mesa del brindis. Conecté el dispositivo. El sonido de un pequeño clic precedió a la voz grabada de mi hijo, clara y condenatoria, resonando en todo el jardín. «Y con la venta de la casa, después de que la declaremos incompetente, compramos el departamento en Miami». La frase se repitió 2 veces, por si alguien no la había escuchado bien. La humillación fue total, absoluta y pública. El aire se llenó de jadeos ahogados. Los rostros de los invitados eran un mosaico de shock y desprecio. Daniel se quedó petrificado. Su rostro drenado de todo color. Había sido expuesto no solo como un mentiroso, sino como un conspirador cruel contra su propia madre. La grabación terminó, pero el eco de sus palabras permanecería para siempre en la memoria de todos los presentes. La primera consecuencia inmediata no se hizo esperar. El jefe del servicio de catering, un hombre corpulento con cara de pocos amigos, se acercó a Daniel con una factura en la mano. «Señor Torres, son $15,000 por el evento. Como acordamos, el pago debe realizarse al finalizar». Daniel, aún aturdido, sacó su billetera con un gesto automático. Le entregó su tarjeta de crédito principal. El hombre la pasó por un lector portátil. 1, 2, 3 veces. «Lo siento, señor. La tarjeta ha sido rechazada». Daniel probó con otra. Rechazada. La asfixia financiera había comenzado. La segunda consecuencia fue patrimonial y contundente. El oficial de justicia se acercó a la pareja. «Señor y señora Torres, en vista de la documentación presentada y su negativa a cumplir con la notificación previa, debo informarles que tienen 1 hora para recoger sus efectos personales y desalojar la propiedad. De lo contrario, procederé a llamar a la fuerza pública y serán acusados de usurpación». Miró su reloj. Un cerrajero ya está esperando afuera para cambiar todas las cerraduras a las 11:15. El sueño de su vida se disolvía ante sus ojos. Y la tercera, el golpe de gracia a su estatus. Mientras Mariana comenzaba a sollozar de forma histérica, la doctora Vega le entregó a Daniel un último sobre. «Señor Torres, esta es una notificación de mi cliente, la propietaria de la empresa Inversiones Legado S.A. Se le informa que el vehículo BMW Xiaomi 5, matrícula B7C89KL, que le fue cedido para su uso, debe ser devuelto en las próximas 24 horas a la dirección indicada. Las llaves deben ser entregadas al portero. El coche, su mayor símbolo de éxito, también era una ilusión. Se quedaron sin casa, sin dinero y sin transporte en menos de 10 minutos. Los invitados comenzaron a retirarse en un silencio incómodo, evitando mirar a sus anfitriones caídos. La fiesta se había convertido en un funeral social. Observé la escena sin triunfalismo, solo con una sensación de justicia inevitable.
No sentía alegría, sino el alivio de un peso. La noche del 12 de octubre, el aire olía a césped recién cortado y a humillación. Daniel, mi único hijo, arrojó la última de mis 3 maletas de cuero desgastado al jardín. Aterrizó con un golpe sordo, un sonido final y definitivo bajo la mirada de los faros de los vecinos, que disminuían la velocidad para no perderse el espectáculo. Desde el umbral de la casa de 2 pisos, valuada en $2.5 millones, en la calle Los Fresnos, 432, su esposa Mariana observaba con los brazos cruzados, una estatua de desdén. Su manicura francesa brillaba bajo la luz del porche. Un detalle tan perfecto y tan cruel, en medio del desastre de mi vida que se grabó en mi memoria como un rasguño sobre un cristal. Ya, no tienes nada que hacer aquí, mamá. Alejandro se encargó de todo. Esta casa ya no es tuya. Acéptalo, dijo Daniel, su voz desprovista de cualquier emoción que no fuera un tedio impaciente. Su tono era el que se usa para despedir a un empleado, no para expulsar a la mujer que le dio la vida. Él creía que me estaba haciendo un favor al ser directo, al no andarse con rodeos. Pero la brutalidad no es honestidad. Es simplemente una herramienta de los cobardes para sentirse fuertes, para terminar rápido con la incomodidad de su propia traición. Lo miré, y por primera vez en 45 años, no reconocí al niño que crié en esa misma casa. Una pequeña fotografía enmarcada se había caído de una de las maletas. Me agaché con la lentitud que mis 72 años me imponían, mis rodillas protestando en silencio. Era una foto de él, a los 6 años, montado en su primera bicicleta, sin las ruedas de apoyo. Yo estaba detrás, con las manos extendidas, lista para atraparlo si caía. Una sonrisa de orgullo iluminaba mi rostro de entonces. La recogí, limpiando un poco de tierra del cristal con mi pulgar, y le respondí con una serenidad que lo desconcertó. «No te preocupes, hijo. Solo cuida bien de mi casa». Mi voz no tembló. Era una simple afirmación, una verdad que él aún no podía comprender. Las siluetas de mis vecinos se recortaban en las ventanas iluminadas. El barrio entero era un teatro, y yo era la protagonista de una tragedia inesperada. Sentí sus miradas curiosas, susurros que el viento no alcanzaba a llevarme. La presión social era un actor más en esta escena, uno que Daniel y Mariana habían invitado con su espectáculo público. Mientras me erguía, sentí en mi bolsillo el frío y familiar contorno de mi viejo llavero. Apreté la única llave de bronce que colgaba de él, la llave original de esa misma puerta principal, una copia que, por instinto o premonición, nunca les entregué. Ellos creían haberme despojado de todo, pero se olvidaron de lo más importante, el origen. Mi vecina de toda la vida, Carmen López, apareció como una aparición en el límite de su jardín. Su rostro, enmarcado por un cabello blanco y digno, reflejaba la indignación que yo me negaba a mostrar. Con un gesto mudo, me invitó a su casa. Acepté, arrastrando mis maletas por el césped húmedo, dejando atrás la casa que construí con 35 años de sudor silencioso. Mientras cruzaba la calle, una memoria fugaz, nítida como un cristal, se superpuso a la triste realidad. Me vi a mí misma, con 37 años, firmando la hipoteca en 1998. Recordé la sensación del bolígrafo barato del banco en mi mano y el peso de las 240 cuotas que se extendían ante mí como un océano. Ese océano lo crucé sola. Cada plazo, cada interés, cada sacrificio fue mío. En mi mente las imágenes se agolpaban sin permiso. Mi reflejo, mucho más joven, en la ventana de mi oficina en Aceros del Norte, a las 11 de la noche. Durante 35 años como jefa de contabilidad, las cenas familiares fueron una excepción. Los fines de semana, un lujo. Mi hijo creció pensando que el dinero aparecía por arte de magia, que las casas se pagaban solas. La indemnización de mi retiro, $850.000, no fue un regalo de la empresa, fue el precio de mi ausencia, el fruto de mi silencio, un secreto que guardé como mi más preciado tesoro. Ellos nunca lo supieron. Para Daniel y Mariana, yo era solo una jubilada con una pensión modesta de $2.800 al mes, una figura decorativa, a veces un estorbo, cuya única función era ocupar un cuarto en la casa que ellos consideraban suya. Creían conocer mi pasado,
pero ignoraban por completo cómo había construido mi futuro. Y, sin saberlo, también el suyo. Cada ladrillo de esa casa, cada oportunidad que tuvieron, llevaba mi firma invisible. Y ahora planeaban borrarla, creyendo que el papel que un tal Alejandro les había facilitado era más fuerte que la tinta de toda una vida. ¿Acaso pensaron que sería tan fácil? La ampliación de 80 metros cuadrados que Mariana anhelaba para su estudio de yoga en 2015 fue otro recuerdo amargo. Es una inversión para el futuro de la familia, me había dicho Daniel, con esa convicción fácil que tienen los que nunca han pagado una factura importante. $150,000 de mis ahorros personales se fueron en ese capricho. Yo asentí, sonreí y firmé el cheque, porque verlos felices era, en ese entonces, mi única inversión rentable. Su futuro, claro, está, no el mío. Observé cómo los constructores demolían la pared de mi antiguo cuarto de costura, un espacio lleno de mis propias memorias, para dar paso a un santuario de espejos y pisos de bambú para ella. El polvo de los escombros se sentía como el de mis propios sueños desmoronándose. Y luego estaba su educación, el MBA de Daniel en el extranjero, ese del que se sentía tan orgulloso. En 2010 firmé un préstamo personal por $120,000 para que mi hijo pudiera tener el futuro que yo nunca tuve. Él siempre creyó que había ganado una beca completa. Le dejé creerlo. ¿Qué madre no quiere que su hijo se sienta un genio, un elegido? Recuerdo la frialdad del escritorio del gerente del banco y el peso de mi firma comprometiendo mis próximos 8 años de ingresos. Él me envió fotos desde Europa, sonriendo en cafés caros, mientras yo recalculaba mi presupuesto para poder pagar la cuota mensual, sin que él jamás se enterara. Su libertad fue construida sobre mi deuda silenciosa. Pagué la última cuota de esa beca en 2018, en silencio, como siempre. Mientras él se compraba un BMW X5 para celebrar su ascenso, yo recibía el correo electrónico de confirmación del banco. Un simple texto sin fanfarrias que leía: préstamo liquidado. Sentí un alivio hueco. Su celebración fue pública, ruidosa, llena de brindis y felicitaciones de amigos que admiraban su éxito. Mi celebración fue una taza de té en mi cocina, a solas, mirando la notificación en la pantalla de mi vieja computadora. Un éxito construido sobre mis deudas, un símbolo de estatus que yo había financiado con años de privaciones. ¿Alguna vez se preguntó cómo era posible que una beca cubriera un estilo de vida tan opulento? Por supuesto que no. Todos estos sacrificios mayores estaban cimentados en mi propia historia de trabajo incansable, una que ellos convenientemente olvidaron. Durante 35 años, mi vida fue la oficina de Aceros del Norte. Recuerdo el olor a metal y a café rancio de las 11 de la noche, mi reflejo en la ventana oscura con la ciudad iluminada a mis espaldas. Mientras Daniel dormía, yo cuadraba balances que sostenían a cientos de familias. Las cenas de cumpleaños a las que llegué tarde, los actos escolares que me perdí, los fines de semana que pasé revisando auditorías. Cada hora extra no era para un lujo personal, era un ladrillo más en la casa que ahora llamaban suya, una cuota más de la hipoteca que yo firmé sola en 1998. La indemnización de mi retiro, esos $850,000 que recibí al jubilarme, no fue un regalo de la empresa, fue el precio de mi ausencia, el fruto de mi silencio, la suma de todas esas horas robadas a mi propia vida. Lo deposité en una cuenta de inversión que nadie conocía. Para ellos, mi retiro significaba que mi utilidad había expirado. Para mí, significaba que mis recursos finalmente eran solo míos, una fortaleza financiera construida en secreto. Dejarlos creer que vivía de una modesta pensión de $2,800 fue mi primera póliza de seguro contra la codicia que ya veía crecer en sus ojos. Pensaron que era pobre porque nunca hice alarde de mi riqueza. Los microabusos eran como gotas de agua constantes, erosionando la roca de mi amor. Mariana cambiando mis muebles de toda la vida por piezas minimalistas y frías, más modernas, sin siquiera preguntarme. Un día llegué a casa y mi viejo sillón de lectura, el que mi esposo me había regalado, estaba en la acera esperando al camión de la basura.
No combinaba con la nueva paleta de colores, Isabel. Me dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. No se trataba de decoración, se trataba de borrar mi historia, de convertirme en una invitada en mi propio hogar. Cada objeto que desaparecía era una parte de mí que ellos desechaban. Luego vinieron las humillaciones sutiles, las que pretendían despojarme de mi competencia. Daniel explicándome con una paciencia condescendiente cómo usar un cajero automático. A mí, que había manejado las finanzas de una corporación de acero durante más de 3 décadas. «Mira, mamá, es fácil. Pones la tarjeta aquí, tecleas tu clave», me decía en voz alta, como si yo fuera una niña. Yo solo asentía, conteniendo la ironía que ardía en mi garganta. Él no tenía idea de que, desde mi teléfono, yo podía mover sumas de dinero que él tardaría toda una vida en ganar. Su condescendencia era un escudo para su propia ignorancia. La vez que me dijeron que mis opiniones financieras ya no aplicaban al mundo de hoy, fue un punto de inflexión. Estábamos cenando en un restaurante de lujo para celebrar su aniversario, una cena que pagaron con una tarjeta de crédito adicional de mi cuenta principal. Discutían una inversión riesgosa en criptomonedas. Cuando ofrecí una advertencia cautelosa, basada en décadas de experiencia, Daniel me dio una palmadita en la mano. «Tranquila, mamá. Son nuevos mercados, muy complejos». Esa noche entendí que no solo me veían como obsoleta, sino como un obstáculo. Un obstáculo que, en sus mentes, ya estaban planeando cómo remover. Todos esos recuerdos no eran quejas, eran pruebas. Cada cheque firmado, cada préstamo pagado, cada humillación soportada, eran asientos en un libro de contabilidad que solo yo podía leer. Durante años fui la contadora silenciosa de mi propia devaluación. Ellos creían que habían cerrado el libro de cuentas esa noche, arrojando mis maletas al césped. ¡Qué equivocados estaban! No lo habían cerrado. Simplemente me habían entregado la autoridad final para realizar el balance definitivo, para emitir la factura final. Y esta vez, yo me aseguraría de que cada centavo de la deuda que habían acumulado fuera cobrado, con intereses. Esa noche, en la cálida cocina de Carmen, mientras ella me preparaba un té de manzanilla, el plan comenzó a tomar su forma final. No era un plan nacido de la ira de esa noche, sino uno que había estado gestándose en la sombra durante meses. 6 meses antes de mi jubilación, cuando empecé a notar la codicia velada en sus miradas, contacté a la doctora Elena Vega, una joven abogada especialista en patrimonio. Era implacable, discreta y, lo más importante, entendía que la justicia a veces necesita una estrategia meticulosa. Mi plan de retiro, como lo llamábamos, estaba a punto de activarse, y mi primera evidencia era la más fundamental de todas, el pilar sobre el que se construiría toda mi ofensiva. Pero yo tenía mis propias armas, forjadas en décadas de silencio y meticulosidad. La primera era la escritura original de la propiedad de los Fresnos 432, 100% a mi nombre, sin gravámenes, sin deudas. Un documento impecable, guardado en la caja fuerte de mi nuevo apartamento, esperando su momento. La doctora Vega lo había examinado en su oficina, bajo la luz de una lámpara de escritorio que hacía resaltar los sellos oficiales. El papel grueso, amarillento por el tiempo, era un testamento físico de 35 años de trabajo. Era la prueba irrefutable de que la casa nunca había dejado de ser mía, sin importar los papeles fraudulentos que su abogado Alejandro pudiera haber inventado. «El papel no miente, Isabel», me dijo ella con una sonrisa satisfecha. Y esa era una verdad universal. Las mentiras se desvanecen, las palabras se las lleva el viento, pero la tinta y los sellos oficiales perduran. El reclamo de Daniel y Mariana sobre la casa era un castillo de naipes construido sobre la arena de su propia ignorancia. Esa escritura era la primera piedra que yo lanzaría, no para destruir el castillo, sino para demostrar que sus cimientos nunca existieron. Ellos creían que la posesión era la ley, pero pronto aprenderían que la ley estaba escrita en un viejo papel que yo había guardado con el celo de una madre protegiendo a su hijo. Irónico, ¿no es así? La segunda prueba era aún más devastadora para ellos, porque llevaba sus propias firmas, un contrato de comodato precario de apenas 3 páginas,
que les hice firmar a Daniel y Mariana hace 5 años. Lo saqué de una carpeta de cuero marrón, etiquetada simplemente como Familia, un archivo que contenía no solo fotos y recuerdos, sino también la contabilidad precisa de cada uno de mis regalos. Les había explicado casualmente que era un trámite para los impuestos, una formalidad para regularizar su estancia en la casa. Con la misma displicencia con la que ignoraban mis consejos financieros, firmaron en la última página sin leer una sola cláusula. Su pereza intelectual se convertiría en mi mejor arma. En la pantalla de mi tableta, la doctora Vega había digitalizado el documento y resaltado la cláusula clave en un amarillo fluorescente que parecía gritar desde la página. La cláusula 8. La comodante se reserva el derecho de revocar el presente contrato de forma unilateral y sin expresión de causa, mediante notificación fehaciente al comodatario, con un preaviso de 30 días corridos. Ellos creían que vivían en su casa por derecho de herencia anticipada. La verdad es que vivían en mi casa por mi gracia, y esa gracia estaba a punto de expirar. Firmaron un permiso de residencia temporal, creyendo que estaban firmando un título de propiedad. La arrogancia siempre ha sido el mejor tipo de ceguera. Mi abogada lo resumió perfectamente mientras repasábamos los documentos en su impecable oficina. La letra pequeña es la que grita más fuerte. Isabel. Ellos firmaron su propia orden de desalojo hace 5 años y ni siquiera se dieron cuenta. Esa era la esencia de Financiers. Daniel en estado puro. Asumir sin verificar. Delegar la responsabilidad de leer en otros. Siempre había alguien, yo, que se encargaba de los detalles aburridos por él. Esta vez, esos detalles aburridos serían su ruina. La carpeta Familia contenía el recibo de cada una de sus negligencias, y el contrato de comodato era la factura más grande de todas, una que tendrían que pagar abandonando el escenario de sus triunfos imaginarios. La tercera prueba era mi secreto mejor guardado, la fuente de mi serenidad, la razón por la que pude mirarlo a los ojos esa noche sin derramar una lágrima. En la pantalla de mi laptop, reflejando mi rostro tranquilo, se veían los extractos del fideicomiso Legado Torres, una cuenta en un banco suizo, discreta e intocable, con un patrimonio que superaba los $20 millones. No era dinero heredado ni ganado en la lotería, era el fruto de inversiones inteligentes, hechas con mi indemnización, de bonificaciones corporativas que nunca mencioné, y de una vida de frugalidad que ellos siempre confundieron con pobreza. Siempre he creído que el verdadero poder no se exhibe, se ejerce. Hay 2 tipos de fortunas, la que se muestra y la que se tiene. La de ellos era un espejismo de autos caros y cenas lujosas, financiada con deudas y tarjetas de crédito que, sin saberlo, estaban a mi nombre. La mía era una fortaleza silenciosa, invisible a sus ojos codiciosos. Mientras ellos planeaban cómo arrebatarme mi modesta pensión de $2.800, yo movía fondos que podrían comprar el edificio entero donde Daniel tenía su oficina. Esta prueba no era para mostrársela a ellos, era para mí. Era el recordatorio de que yo no era la víctima que ellos intentaban crear. Era la financiadora de la guerra que ellos mismos habían declarado. Esta fortuna era el motor que impulsaba todo mi plan. Pagaba los honorarios de la doctora Vega, los costos de los oficiales de justicia y cualquier otra contingencia que pudiera surgir. Les daba a ellos la ilusión de que estaban luchando contra una anciana indefensa y con recursos limitados, cuando en realidad se enfrentaban a una corporación con un único accionista, yo. Su mayor error no fue subestimar mi amor, sino mi capital. Pensaron que me estaban dejando en la calle, pero solo me estaban empujando a mi verdadero hogar, una posición de poder financiero desde la cual podía observar su mundo desmoronarse. Creían que la batalla era por una casa, pero estaban a punto de descubrir que la guerra era por un imperio que ni siquiera sabían que existía. Y la cuarta, la pieza final, la obtuve por pura casualidad, o quizás por un instinto de supervivencia que se afila con los años. Una grabación de audio de 45 segundos, hecha con mi celular 2 semanas antes de mi expulsión. Estaba en mi propia casa, lo que, según la doctora Vega, le daba total validez legal.
Habían dejado a su abogado, Alejandro, en el altavoz del teléfono del salón mientras iban a la cocina a por un vaso de agua. La codicia los hizo descuidados. Dejé mi teléfono grabando discretamente sobre una pila de revistas en la mesa de centro. La voz de Daniel se escuchaba clara y nítida, sellando su propio destino con una sola frase. La onda de audio en la pantalla de mi teléfono era la prueba irrefutable de su premeditación. Era el recibo de su codicia, el testamento de su traición. Escuché la grabación una y otra vez, no con dolor, sino con una claridad helada. Y con la venta de la casa, después de que la declaremos incompetente, compramos el departamento en Miami. Esa frase resonaba en mi cabeza. No era solo la traición, era la frialdad del cálculo, la planificación de mi anulación, como si fuera una simple transacción comercial. La doctora Vega guardó una copia en un dispositivo encriptado. Esta prueba no era legal, era moral. Era el arma que usaría para destruir su reputación ante el mismo círculo social que tanto se esforzaban por impresionar. La codicia siempre deja un recibo. A veces es un rastro de papel, a veces una firma descuidada y a veces es una grabación de audio que captura la verdadera naturaleza de una persona cuando cree que nadie la está escuchando. Tenía la escritura para reclamar mi propiedad, el contrato para expulsarlos legalmente, la fortuna para financiar mi justicia y la grabación para exponer su maldad. Mi arsenal estaba completo. Cada pieza había sido obtenida a través de sus propias acciones, su negligencia, su arrogancia, su crueldad. No era venganza. Era un simple balance de cuentas, el cierre de un libro mayor que había estado abierto durante demasiado tiempo. El auditor estaba listo para presentar su informe final. El plan silencioso se puso en marcha con la precisión de un mecanismo de relojería suizo. La primera noche la pasé en el cuarto de huéspedes de Carmen, un santuario de calma en medio del caos, cuyo aroma a lavanda y libros viejos me ancló en la realidad. Mientras sorbía el té que me preparó, no sentí desesperación, sino una claridad gélida, la misma que sentía antes de una auditoría importante en Aceros del Norte. A la mañana siguiente, a las 9 en punto, un servicio de mudanza discreto que había contratado semanas atrás me recogió. No me dirigí a un hotel, ni a la casa de otro familiar. Me mudé a mi penthouse en la Avenida del Libertador 5600, un inmueble de 300 metros cuadrados con vistas al río, cuya existencia era un completo secreto para mi familia. Mi verdadera base de operaciones. Al abrir la puerta de mi nuevo hogar, el sol de la mañana inundaba el vasto salón a través de ventanales que iban del suelo al techo. El olor era a pintura fresca y a madera nueva. El sonido era el silencio. Dejé mis 3 maletas en la entrada y caminé hacia el balcón. La ciudad se extendía a mis pies, un tablero de ajedrez esperando mi próximo movimiento. Desde esa altura, la casa de los Fresnos 432 era solo un punto indistinguible en la distancia. Aquí, yo no era una anciana despojada, sino la reina en su castillo. Esta reubicación no era una huida, era una ascensión. Estaba reclamando mi territorio, un territorio que ellos ni siquiera sabían que existía. La primera fase de mi plan, la de asegurar mi posición, estaba completada. Pasé el resto de ese primer día instalándome, no con la prisa de una refugiada, sino con la deliberación de alguien que regresa a casa. Coloqué mis libros en los estantes empotrados, ordené mis pocas prendas de ropa en el vestidor y preparé una cena sencilla en la cocina, de última generación. Cada acción era una reafirmación de mi independencia. Mientras observaba el atardecer teñir el río de naranja y violeta, sentí una paz que no había experimentado en años. No era la paz de la resignación, sino la del poder contenido. Daniel y Mariana creían que yo estaba durmiendo en un sofá ajeno, sumida en la miseria. La verdad era que estaba en un trono, observándolos desde las nubes, preparando la tormenta que se avecinaba. El día 2, a las 11 de la mañana, me reuní con la doctora Vega en su oficina del centro. El aire olía a cuero y a confianza. Su despacho, en el piso 30 de un rascacielos de cristal, era minimalista y eficiente, como ella. No había fotos familiares ni adornos superfluos, solo diplomas enmarcados y una vista imponente de la ciudad. Me recibió con un apretón de manos firme
y una mirada que transmitía competencia, no lástima. «Isabel, bienvenida. ¿Estamos listas para activar el plan de retiro?», preguntó. Su voz era un instrumento de precisión. Asentí, colocando sobre su escritorio de caoba la carpeta de cuero marrón que había guardado durante años. La carpeta que contenía la verdad documentada de mi vida y de sus mentiras. Le entregué la carpeta etiquetada simplemente como «familia». Dentro, cada documento estaba perfectamente clasificado. La escritura original de la casa, el contrato de comodato con sus firmas descuidadas, los comprobantes de pago del MBA que él creía una beca, y una copia de seguridad de la grabación de Spot, audio en una unidad encriptada. Ella revisó cada papel con la concentración de un cirujano. Al llegar a la cláusula de revocación del comodato, una sonrisa casi imperceptible se dibujó en sus labios. «La arrogancia es el enemigo de la debida diligencia», murmuró. Entonces la miré a los ojos y le di mi única instrucción. «No quiero destruir a mi hijo», le dije con firmeza. «Quiero presentarle las consecuencias de sus decisiones». Ella asintió, comprendiendo perfectamente el matiz. Ese día firmé un poder notarial amplio que le permitía a la doctora Vega actuar en mi nombre en todos los frentes legales y financieros. El trazo de mi bolígrafo sobre el papel se sintió definitivo, como cerrar el último asiento en un libro de contabilidad. A partir de ese momento, yo sería la estratega en la sombra, y ella sería mi cara visible, mi ariete legal. Delegar la ejecución me permitía mantener la distancia emocional necesaria para ver el panorama completo. La guerra no se gana en la trinchera, sino desde el cuartel general. Y mi cuartel general, mi penthouse en la Avenida del Libertador, era inexpugnable. Salí de su oficina sintiéndome más ligera, sabiendo que la maquinaria de la justicia, una vez engrasada y puesta en marcha, es implacable. El primer golpe se lanzó el día 3. La doctora Vega me llamó para confirmar. «La notificación extrajudicial certificada ha sido enviada a Los Fresnos 432. El correo la entregará esta tarde». El documento, de una frialdad legal impecable, revocaba el contrato de comodato y les otorgaba un plazo de 30 días corridos para desalojar la propiedad que habían llamado suya. Imaginé la escena con una claridad cinematográfica. El cartero entregando el sobre con acuse de recibo, la firma de Daniel, su expresión de incredulidad inicial seguida de una risa burlona. Lo vería como una pataleta, un intento desesperado de una anciana que había perdido la razón. No sabía que esa firma era la confirmación de que había recibido su propia sentencia. Su arrogancia era mi mejor aliada, el combustible que alimentaba mi estrategia. Sabía que Daniel archivaría el sobre, lo ignoraría, quizás se lo mostraría a Mariana para reírse juntos de mi delirio. Con ello, activaría la siguiente fase de mi plan sin siquiera saberlo. La ley requiere una notificación fehaciente, y su firma en el acuse de recibo era la prueba de que habían sido debidamente informados. Cada día que pasaran en esa casa, a partir de ese momento, sería un día menos en su cuenta. Regresiva. Ellos creían que el tiempo estaba de su lado, que mi memoria se desvanecería y mi resistencia se quebraría. Pero yo soy contadora. Para mí, el tiempo no es un concepto abstracto. Es una columna en una hoja de cálculo con una fecha de vencimiento. Mientras el reloj de los 30 días avanzaba, inicié la fase de asfixia financiera silenciosa. El día 4, realicé una simple llamada al gerente de mi banco. No hubo drama, ni explicaciones. Con mi número de cliente y mis palabras clave, mi voz sonó tan tranquila como si estuviera pidiendo el estado del tiempo. «Buenos días. Quisiera solicitar la cancelación inmediata de las 3 tarjetas de crédito adicionales asociadas a mi cuenta principal», dije. El gerente, a quien conozco hace 20 años, no hizo preguntas. «Por supuesto, señora Torres. Quedará efectivo en 5 minutos». Escuché el tecleo suave al otro lado de la línea. Era el sonido de un imperio de apariencias comenzando a derrumbarse. Eran las tarjetas que Daniel y Mariana usaban para sus gastos diarios, sus cenas caras, su ropa de marca, el combustible del BMW X5, un límite de crédito combinado de $50.000 que se evaporó en un instante. No recibirían una notificación formal hasta el resumen de cuenta,
a fin de mes. La primera señal llegaría de la forma más humillante posible, en público. Imaginé a Mariana en su boutique favorita, entregando la tarjeta con una sonrisa displicente, solo para ver la mueca de incomodidad de la vendedora. Lo siento, señora. La tarjeta ha sido rechazada. O a Daniel intentando pagar una cuenta abultada frente a sus socios de negocios. Ese pequeño momento de vergüenza sería la primera grieta en la armadura de su estatus. Los días siguientes fueron una prueba de paciencia y autocontrol. Me dediqué a organizar mi nueva vida en el penthouse. Desempaqué mis álbumes de fotos, mis recuerdos, las pocas cosas que realmente importaban. Desde mi balcón, la ciudad se extendía a mis pies. Un mapa de posibilidades. Hablé con Carmen a diario. Ella era mis ojos y oídos en el barrio. Me contaba que Daniel y Mariana estaban más arrogantes que nunca, contándoles a los vecinos una historia cuidadosamente elaborada sobre mi delicada salud mental y cómo estaban cuidando de mis intereses al administrar mis bienes. Estaban cavando su propia tumba y llamándolo filantropía, sin saber que cada palabra que decían sería un testimonio en su contra. Un día, mientras salía de mi nuevo edificio para dar un paseo por el parque, me crucé con un antiguo colega de Daniel. Su mandíbula casi se desencajó al verme salir de uno de los edificios más lujosos de la ciudad, con un aspecto sereno y elegante. No dije nada, solo ofrecí una sonrisa enigmática y seguí mi camino. Sabía que esa semilla de duda llegaría a Daniel. La imagen de su madre, supuestamente desvalida y senil, viviendo en un lugar que él ni en sus sueños podría pagar, no encajaría en su narrativa. Era la primera fisura en su muro de mentiras, una pequeña onda que perturbaría la superficie de su engaño. Las verdades, como el agua, siempre encuentran por dónde filtrarse. La llamada de Carmen llegó el día 28 del plazo. Su voz tenía un matiz de conspiración y emoción contenida. «Isabel, no vas a creer esto. Están organizando una gran fiesta para su 15º aniversario de bodas. Será aquí, en el jardín de la casa, mañana por la noche. Han invitado a todo el mundo. Dicen que será el evento del año en el barrio». Colgué el teléfono y una sonrisa lenta, glacial, se dibujó en mi rostro. El universo, a veces, tiene un exquisito y retorcido sentido de la ironía. Me estaban ofreciendo el escenario perfecto en bandeja de plata. Un público cautivo de 50 de sus amigos más cercanos y socios de negocios, reunidos en mi propiedad para celebrar su éxito. No podría haberlo planeado mejor. Querían usar mi casa como telón de fondo para cimentar su estatus social, para mostrarse como la pareja poderosa y exitosa que tanto anhelaban ser. Querían celebrar su futuro sobre las ruinas de mi presente. ¡Qué equivocados estaban! No estaban construyendo un escenario para su triunfo, sino un tribunal para su juicio público. Todos los testigos estarían allí. Todas las pruebas estaban listas. La trampa estaba preparada, y ellos mismos iban a entrar en ella, vestidos con sus mejores galas, sonriendo para las fotos. Ellos planeaban una fiesta. Yo planeaba un final. Llegó el día 29. Pasé la mañana en un spa, y la tarde seleccionando mi atuendo con el cuidado de un general preparando su uniforme para la batalla. Elegí un traje sastre de lino color marfil, elegante y sobrio. No quería parecer una víctima buscando venganza, sino una fuerza de la naturaleza reclamando lo que es suyo. Cada pieza, desde los zapatos de tacón bajo hasta el discreto broche de perlas, fue escogida para proyectar una imagen de serenidad inquebrantable y solvencia económica. La ropa es un lenguaje, y mi mensaje para esa noche sería inequívoco. No estoy rota, no estoy senil, y definitivamente no estoy vencida. Era una armadura tejida con seda y confianza, la última barrera visible antes de que mi plan invisible se desatara sobre ellos. A las 9:30 de la noche, la doctora Vega pasó a recogerme en un auto oscuro con vidrios polarizados. En su maletín de cuero, que colocó en el asiento a su lado con un movimiento preciso, llevaba las copias certificadas de la escritura, el contrato de comodato y el acuse de recibo de la notificación de desalojo. Un oficial de justicia, un hombre de mediana edad con un rostro impasible y un traje que parecía demasiado grande para él,
Nos esperaba en un auto discreto a una cuadra de la casa, listo para actuar a nuestra señal. La doctora Vega no habló mucho durante el trayecto. Solo me miró una vez y me dijo: ¿Lista, Isabel? Asentí. No había nervios, solo la fría calma que precede a la ejecución de un plan largamente meditado. La música flotaba desde el jardín de los fresnos. 432. Una melodía alegre y vibrante que contrastaba brutalmente con la tensión que se acumulaba en el aire dentro de nuestro vehículo. Podía ver las luces de colores parpadeando entre los árboles, las siluetas de los invitados riendo, copa en mano, moviéndose por el césped que yo misma había sembrado 30 años atrás. Estaban celebrando su vida, una vida construida sobre mis cimientos, en mi casa. Habían invitado a todo su círculo social, las mismas personas a las que les habían contado la historia de mi supuesta decadencia. Querían cimentar su estatus, mostrarse como los herederos benévolos de una fortuna que creían merecer. No sabían que eran los anfitriones de su propia ejecución social. A las 10 en punto, justo cuando Daniel tomó un micrófono para iniciar el brindis, dimos la señal. Entramos por la entrada lateral del jardín, la que yo siempre usaba para traer las compras del supermercado. Un camino de piedras oculto entre los rosales. Yo, flanqueada por la doctora Vega y el oficial de justicia. No entramos como intrusos, sino como propietarios reclamando su dominio. El murmullo de las conversaciones se fue apagando a medida que avanzábamos hacia la luz. Las cabezas se giraron. Las sonrisas se congelaron en los rostros. La aparición de la anciana supuestamente senil, vestida con un poder silencioso y acompañada por figuras de autoridad, fue como una ráfaga de viento helado en una cálida noche de verano. El rostro de Daniel pasó de la euforia del anfitrión a la confusión y luego a una ira mal disimulada. Mariana se quedó pálida como el mantel de la mesa principal, su copa de champán temblando peligrosamente en su mano. Me acerqué con calma al pequeño escenario que habían montado y tomé el segundo micrófono, que estaba sobre un atril. Mi voz, amplificada por los parlantes que hasta hace un segundo transmitían música festiva, sonó clara y firme, sin un ápice de vacilación, cortando el silencio expectante. Buenas noches a todos. Daniel, Mariana, gracias por cuidar tan bien de mi casa todos estos años. ¡Qué fiesta tan maravillosa! Hice una pausa dramática, dejando que la tensión se acumulara, saboreando el silencio absoluto del jardín. Lamento interrumpir la celebración, continué, mi mirada fija en mi hijo, ignorando las decenas de pares de ojos curiosos que nos rodeaban. Pero tengo un anuncio importante que hacer. Como muchos de ustedes probablemente saben por la historia que ellos han contado, mis generosos hijo y nuera me permitieron vivir aquí. Los murmullos comenzaron a crecer, una mezcla de compasión y confusión. Lo que no saben es que lo hicieron bajo un contrato de comodato, un simple préstamo de la propiedad. El murmullo se intensificó. Y lamento informarles que ese contrato, del cual recibieron notificación fehaciente hace casi un mes, expiró oficialmente ayer. Tienen exactamente 1 hora para retirarse de mi propiedad. El silencio que siguió fue atronador, más ruidoso que cualquier música. La doctora Vega dio un paso al frente con una elegancia letal. Le entregó al oficial de justicia la copia certificada de la escritura original y el acuse de recibo de la notificación de desalojo que Daniel había firmado 30 días atrás. El oficial examinó los documentos bajo la luz de un farol del jardín, asintió con una gravedad profesional que no dejaba lugar a dudas y luego miró directamente a Daniel. La validación legal y pública de mis palabras colgaba en el aire, pesada e irrefutable. El castillo de naipes Mensuornade. Daniel y Mariana comenzaba a temblar. Sus amigos se miraban unos a otros, las sonrisas de felicitación transformadas en muecas de incómoda curiosidad y naciente desprecio. Mariana fue la primera en romperse. Su voz, estridente y aguda, rasgó el silencio sepulcral. «¡Está loca!» Les dijimos que no estaba bien de la cabeza. Está inventando todo esto para arruinarnos. Su histeria era predecible. La reacción de alguien cuya máscara de perfección se está resquebrajando frente a su público más preciado. Con una calma que contrastaba con su caos, saqué mi teléfono del bolsillo. La doctora Vega, anticipando mi movimiento,
Ya había colocado un pequeño parlante Bluetooth sobre la mesa del brindis. Conecté el dispositivo con un simple toque. El sonido de un pequeño clic precedió a la voz grabada de mi hijo, clara y condenatoria, resonando en cada rincón del jardín. Y con la venta de la casa, después de que la declaremos incompetente, compramos el departamento en Miami. La frase se repitió 2 veces, por si alguien no la había escuchado bien. La humillación fue total, absoluta y pública. El aire se llenó de jadeos ahogados y exclamaciones de incredulidad. Los rostros de los invitados eran un mosaico de shock y desprecio. Daniel se quedó petrificado, su rostro drenado de todo color, como si hubiera visto un fantasma. Había sido expuesto no solo como un mentiroso, sino como un conspirador cruel contra su propia madre. La grabación terminó, pero el eco de sus palabras permanecería para siempre en la memoria de todos los presentes, marcándolo con una vergüenza indeleble. La primera consecuencia inmediata no se hizo esperar. El jefe del servicio de catering, un hombre corpulento con cara de pocos amigos, se acercó a Daniel, con una factura en la mano. «Señor Torres, son $15,000 por el evento. Como acordamos, el pago debe realizarse al finalizar». Daniel, aún aturdido, sacó su billetera con un gesto automático, como un autómata. Le entregó su tarjeta, de crédito principal, la que usaba para impresionar. El hombre la pasó por un lector portátil. 1, 2, 3 veces. «Lo siento, señor. La tarjeta ha sido rechazada». Daniel probó con otra, la de Mariana. Rechazada. La asfixia financiera había comenzado en el peor momento posible. La humillación pública tiene una acústica particular, un silencio denso que absorbe todos los demás sonidos. El rostro de Daniel se contrajo en una máscara de incredulidad cuando la terminal de pago emitió un pitido agudo y definitivo. «Rechazada», dijo el hombre del catering, su voz desprovista de cualquier compasión, lo suficientemente alta para que las mesas más cercanas la escucharan. Vi a Daniel buscar en su billetera con dedos torpes, la arrogancia evaporándose de sus hombros como el vapor de un plato caliente. Ofreció una segunda tarjeta, la de Mariana, quien lo miraba con ojos desorbitados. El resultado fue el mismo. El murmullo entre los invitados creció, pasando de la curiosidad al desdén. El rey de la fiesta no podía pagar por su propio banquete. La primera grieta en su fachada de opulencia se había abierto para que todos la vieran. Mariana, en un intento desesperado por salvar las apariencias, soltó una risa forzada y estridente. «¿Qué problema con los bancos hoy en día? No te preocupes, querido, lo solucionamos mañana», dijo, pero su voz temblaba. El daño ya estaba hecho. Los invitados, esos supuestos amigos que se alimentaban de su estatus, ahora los miraban como a un fraude, expuesto. Podía ver el cálculo en sus ojos, la distancia que empezaban a interponer. El estatus social es un edificio construido con la percepción de los demás, y sus cimientos acababan de ser dinamitados. La vergüenza era un veneno que se extendía rápidamente por el jardín, marchitando la atmósfera festiva y dejando solo la cruda realidad de su insolvencia. Era el primer pago de una deuda que no sabían que habían acumulado. Fue entonces cuando el oficial de justicia, hasta ese momento, una presencia silenciosa y ominosa, dio un paso al frente. Su voz, tranquila pero con el peso inconfundible de la ley, cortó el aire. «Señor y señora Torres, en vista de la documentación presentada y su negativa a cumplir con la notificación previa, debo informarles que tienen exactamente 1 hora para recoger sus efectos personales y desalojar la propiedad». Hizo una pausa, mirando su reloj con una deliberación que helaba la sangre. «De lo contrario, me veré obligado a llamar a la fuerza pública y serán acusados formalmente del delito de usurpación». Cada palabra era un clavo en el ataúd de la vida que habían construido. La casa, el escenario de su poder, se había convertido oficialmente en su prisión por los próximos 60 minutos. El oficial añadió el golpe de gracia con una frialdad profesional. «Un cerrajero ya está esperando en la entrada para cambiar todas las cerraduras a las 11:15 en punto. Les sugiero que aprovechen el tiempo». La mención del cerrajero fue una obra maestra de la doctora Vega. No era una amenaza abstracta, era una realidad inminente.
Un hombre con una caja de herramientas, esperando para sellar su destino. El sueño de su vida. La casa que exhibían como un trofeo se disolvía ante sus ojos y los de todo su círculo social. Ya no eran los anfitriones, eran ocupantes ilegales con una cuenta regresiva. La fiesta de aniversario se había transformado en una orden de desalojo televisada para la élite del barrio. Y entonces, la tercera consecuencia, el golpe final a su identidad. Mientras Mariana comenzaba a sollozar de forma histérica, no de pena, sino de rabia, la doctora Vega se acercó a Daniel y le entregó un último sobre con el membrete de un prestigioso bufete. «Señor Torres, esta es una notificación de mi cliente, la propietaria de la empresa Inversiones Legado S.A». Daniel la miró sin comprender. «Se le informa que el vehículo BMW X5, matrícula B789KL, que le fue cedido para su uso, debe ser devuelto en las próximas 24 horas a la dirección indicada. Las llaves deben ser entregadas al portero del edificio. El coche, su mayor símbolo de éxito, la prueba rodante de su ascenso, también era una ilusión. Era mío». Daniel leyó el documento, sus manos temblando tanto que el papel crujía. Lo leyó 2, 3 veces, como si las palabras pudieran cambiar. Su rostro pasó del pánico a una desesperación vacía. Se quedaron sin casa, sin dinero disponible y sin su principal vehículo de estatus en menos de 10 minutos. La humillación era completa y multifacética. No solo los había expuesto como conspiradores, sino como impostores que vivían una vida financiada por la misma mujer a la que intentaron destruir. Los invitados ahora comprendían la verdadera dinámica de poder, y el respeto que alguna vez sintieron por Daniel se transformó en una lástima teñida de desprecio. Había perdido su hogar, su crédito y su credibilidad, todo en una sola noche. Los invitados, sintiendo el hedor del desastre social, comenzaron a retirarse en un silencio incómodo y denso. Las excusas eran breves, los adioses murmurados, las miradas esquivas. Nadie quería ser asociado con el naufragio. Vi a uno de los socios de Daniel, un hombre que le había dado una palmada en la espalda durante el brindis, acercarse a él, susurrar algo que parecía una condolencia y luego marcharse casi corriendo. La lealtad en su mundo era tan superficial como sus sonrisas. Estaban solos, abandonados en medio de las ruinas de su propia fiesta. Una metáfora perfecta para la vida que les esperaba a partir de ese momento. La soledad es el precio final de la traición. Observé la escena sin triunfalismo, solo con la sensación de una justicia inevitable y precisa. No sentía alegría, sino el alivio de un peso que por fin se había equilibrado en la balanza. Caminé lentamente por mi jardín, tocando los pétalos de una rosa que planté cuando Daniel era un niño. El aroma dulce y familiar era un ancla en la tormenta de emociones ajenas. Mientras ellos se desmoronaban, yo me reencontraba con mi creación, con el espacio que había nutrido y que ahora volvía a ser mío. El césped bajo mis pies se sentía firme, real. Mi serenidad era el contraste más brutal con su caos, la prueba final de quién había ganado realmente esta guerra silenciosa. Mariana, finalmente, dejó caer la máscara por completo. Se volvió hacia Daniel, su rostro deformado por la furia. «Te lo dije. Te dije que no la subestimaras, siempre con tu estúpida arrogancia, creyendo que todo te lo mereces. Ahora mira dónde estamos», le gritó, sus palabras resonando en el jardín casi vacío. La alianza construida sobre la ambición compartida se desintegró en el momento en que la fuente de esa ambición se secó. Se culpaban el uno al otro, buscando un chivo expiatorio para su propia codicia y estupidez. Era un espectáculo patético, pero necesario. Necesitaban entender que su ruina no era mi obra, sino el resultado directo de sus propias decisiones. Daniel no respondió. Se quedó allí, inmóvil, una estatua de derrota en medio de los restos de canapés y copas rotas. Su mirada encontró la mía a través del jardín. Por primera vez, no vi arrogancia ni condescendencia en sus ojos. Vi una chispa de comprensión, el reconocimiento tardío y doloroso de la verdadera dimensión de su error. No había amor en esa mirada, ni arrepentimiento, solo la cruda conciencia de haber apostado todo contra la persona equivocada
y haber perdido de una manera espectacular. No necesité decir nada más. Mi silencio, mi presencia tranquila en mi propio jardín, era la declaración más poderosa de todas. La lección estaba siendo impartida, y el costo de la matrícula era su vida entera. Justo en ese momento, se escuchó el sonido metálico y profesional de la caja de herramientas del cerrajero al abrirse en la entrada. El oficial de justicia, impasible, le indicó con un gesto la puerta principal. El zumbido agudo y penetrante de un taladro, rompiendo el viejo cilindro de la cerradura, fue la banda sonora del final de su era. Cada vuelta de la broca era un punto final, una anulación de su historia en esa casa. Estaba borrando su acceso, su reclamo, su misma presencia. Estaba asegurando mi fortaleza, no con muros altos, sino con una simple llave nueva, una llave que solo yo poseería. El sonido de esa cerradura siendo reemplazada era el sonido de mi paz siendo restaurada. Me acerqué a la doctora Vega, que observaba todo con una satisfacción discreta. Asegúrese de que toda la comida y las bebidas del catering sean donadas a un refugio esta misma noche, le dije en voz baja. No hay razón para que se desperdicie. Este pequeño acto no era por generosidad hacia ellos, sino una declaración de mis principios. Yo no destruyo por destruir. Yo reordeno, corrijo, y no tolero el desperdicio, ni de comida, ni de vidas. Era un movimiento final que demostraba que mi control se extendía más allá de lo legal y financiero, alcanzando también el plano moral. Ellos habían creado un exceso grotesco para su vanidad. Yo lo convertiría en sustento para los necesitados. Vi cómo Daniel y Mariana, bajo la mirada vigilante del oficial, comenzaban a recoger apresuradamente algunas de sus pertenencias. No los muebles de diseño, ni las obras de arte que habían comprado para impresionar, solo ropa y objetos personales que metían en bolsas de basura, los mismos recipientes que usaban para los desechos. La ironía era tan cruel como poética. Yo había sido expulsada con mis viejas maletas de cuero, que contenían los recuerdos de una vida de trabajo. Ellos eran expulsados con bolsas de plástico, que contenían los símbolos de una vida de apariencias. Estaban cosechando exactamente lo que habían sembrado, basura envuelta en marcas de lujo. No me quedé a ver el final. Mi propósito estaba cumplido. Me di la vuelta, con la doctora Vega a mi lado, y caminé hacia la salida sin mirar atrás, mi espalda erguida, mis pasos firmes sobre el césped. La última imagen que tendrían de mí no sería la de una anciana desvalida llorando en la acera, sino la de una matriarca reclamando su trono y marchándose con la dignidad intacta. Dejé atrás el caos, el ruido de su mundo desmoronándose, y caminé hacia el silencio y el orden de mi nueva vida. La justicia no siempre es ruidosa. A veces es el sonido de unos pasos que se alejan de la destrucción que otros han provocado. Mientras el auto se alejaba por la calle Los Fresnos, vi por el retrovisor las luces de la fiesta apagándose una a una, como estrellas, muriendo. La casa, mi casa, quedaba a oscuras, en silencio, esperando ser purificada. No sentía la euforia de la victoria, sino la profunda y serena satisfacción de un balance contable perfectamente cerrado. Cada deuda había sido cobrada, cada partida injusta había sido revertida. La contabilidad de mi vida, por primera vez en décadas, estaba en perfecto equilibrio. Pero mientras el auto avanzaba hacia la avenida iluminada, una pregunta surgió en el silencio. ¿Qué se hace cuando las deudas están saldadas y solo queda el futuro por escribir? El epílogo de mi vida no sería sobre el pasado, sino sobre el presente que estaba construyendo. Esa noche no fue un final, fue una auditoría final, el cierre de un libro para poder abrir uno nuevo, uno cuyas páginas estaban en blanco y cuya tinta, esta vez, estaría enteramente bajo mi control. Mi nombre, Isabel Torres, ya no sería un asiento en las deudas de otros, sino el título de mi propia historia. Y esa historia me prometí a mí misma mientras las luces de la ciudad me daban la bienvenida. Sería sobre la construcción, no sobre la demolición. La venganza había terminado. La justicia apenas comenzaba. La mañana siguiente no trajo el sabor amargo de la venganza, ni la euforia del triunfo. En el silencio de mi penthouse,
Con el sol despuntando sobre el río, solo sentía la calma profunda de un libro de contabilidad finalmente cerrado y balanceado. Desde mi balcón, la ciudad despertaba, indiferente al drama de la noche anterior. La casa de Minazmiotsia, Los Fresnos 432, era invisible desde esta altura. Una simple coordenada en un mapa que ya no me pertenecía emocionalmente. Dejé atrás el caos, el ruido de un mundo que se desmoronaba, y abracé el orden de un horizonte despejado. No había ganado una batalla, simplemente había corregido un error de cálculo que llevaba mi sangre y mi apellido, y al hacerlo, había reclamado mi paz. El teléfono sonó a mediodía. Era Daniel. No contesté. Dejé que su voz, una mezcla incoherente de ira, súplica y acusaciones, se grabara en el buzón de voz. Escuché el mensaje una sola vez, sin emoción, como quien analiza un dato irrelevante. Luego, llamé a la doctora Vega. «Elena, buenos días. Acabo de recibir una comunicación de Daniel Torres. Le pido que le informe que, a partir de este momento, cualquier intento de contacto, ya sea de él o de su esposa, deberá canalizarse exclusivamente a través de su oficina. No habrá excepciones». Mi voz era serena, la de una presidenta de consejo dictando una nueva política corporativa. La familia, como yo la conocía, había sido disuelta. Ahora solo quedaba una relación legal y distante, administrada por profesionales. Una semana después, la casa de los Fresnos 432 fue puesta en venta. No volví a pisarla. Le di instrucciones precisas a la mejor agencia inmobiliaria de la ciudad. Quería una venta rápida, no necesariamente la más alta. El objetivo no era maximizar la ganancia, sino borrar la dirección de mi memoria. Cada ladrillo de esa casa estaba impregnado de un sacrificio que había sido traicionado. Venderla era un acto de purificación, como arrancar una página manchada para poder seguir escribiendo en una hoja limpia. El dinero de la venta, que superó los $2.7 millones, fue directamente a una nueva cuenta, una que no tenía historia ni fantasmas, destinada a financiar un futuro que apenas comenzaba a imaginar. La doctora Vega me mantenía informada con reportes escuetos y factuales, como yo le había pedido. Daniel y Mariana habían desalojado la casa dejando un desorden considerable. El BMW X5 fue devuelto con un rasguño en la puerta del conductor. El contrato de alquiler de la oficina de Daniel, propiedad de mi sociedad de inversión, fue rescindido por falta de pago. Estaban viviendo temporalmente en un pequeño apartamento alquilado, enfrentando a los acreedores de la fiesta y al ostracismo de un círculo social que los había expulsado. No sentí satisfacción, solo la fría confirmación de una ley universal. La gravedad siempre gana. Habían vivido en una burbuja de estatus que yo inflaba, y ahora estaban experimentando el duro impacto de la realidad. Mi nueva rutina se estableció con la facilidad de un hábito largamente deseado. Las mañanas comenzaban con una taza de té en el balcón, observando los barcos deslizarse por el río. Redescubrí el placer de leer novelas enteras en un solo día, sin interrupciones. Dedicaba las tardes a gestionar mi portafolio de inversiones, no por necesidad, sino como un juego de ajedrez intelectual que mantenía mi mente afilada. El silencio de mi hogar ya no era un recordatorio de la soledad, sino el sonido de mi propia libertad. Cada decisión, desde qué cenar hasta cómo invertir $1 millón, era exclusivamente mía. Por primera vez en mi vida, la única persona a la que debía rendirle cuentas era a la mujer que veía en el espejo. Una de esas tardes, me reuní con la doctora Vega para un asunto de suma importancia. Quiero establecer un fideicomiso para mi nieto, Elena. Sobre la mesa de caoba de su oficina, delineé los términos. El capital sería intocable hasta que cumpliera 25 años, destinado exclusivamente a su educación universitaria y a la entrada de su primera vivienda. Las cláusulas eran de acero. Bajo ninguna circunstancia Daniel o Mariana podrían administrar los fondos o influir en sus decisiones. Era un acto de amor puro, pero también un cortafuegos. Mi legado de trabajo y sacrificio llegaría a la siguiente generación, pero, esta vez, protegido por la sabiduría que solo el dolor puede enseñar, asegurando que el ciclo de la codicia terminara conmigo. Meses después, Carmen vino a visitarme. Se sentó en mi balcón,
admirando la vista panorámica de la ciudad que se extendía a nuestros pies. El sol de la tarde teñía el cielo de tonos dorados y naranjas. No hablamos del pasado, ni de Daniel, ni de la fiesta. Hablamos de libros, de viajes que planeábamos hacer, de las pequeñas alegrías de una vida sin dramas. Su presencia era un bálsamo, la prueba de que las relaciones genuinas, las construidas sobre el respeto y el afecto mutuo, son las únicas que sobreviven a las tormentas. Ella había sido testigo de mi humillación, y ahora era testigo de mi renacimiento. Su amistad era el ancla que me mantenía conectada a lo que realmente importaba. Con un gesto tomé mi tableta de la mesita de al lado. «Quiero mostrarte algo, Carmen». Le enseñé los bocetos de un logotipo y los documentos constitutivos. En la pantalla se leía «Fundación Legado Torres». Le expliqué mi nuevo proyecto, una organización sin fines de lucro, dedicada a ofrecer asesoría legal y financiera gratuita a personas de la tercera edad que enfrentan abusos patrimoniales por parte de sus propias familias. «Mi historia no es única», le dije, mi voz firme con un nuevo propósito. «Pero mis recursos sí lo son. Si todo lo que pasé sirve para evitar que una sola persona más sufra lo mismo, entonces cada lágrima habrá valido la pena». Mi dolor se estaba transformando en un escudo para otros. Carmen me miró, sus ojos brillando con una mezcla de orgullo y emoción. Dejó la tableta sobre la mesa y tomó mis manos entre las suyas. «Isabel, siempre has sido una constructora», dijo con su voz suave y sabia. «Construiste una carrera en una industria de hombres, construiste una casa y una familia con tu propio sudor. Ahora, por fin, estás construyendo un legado que no solo lleva tu nombre, sino que está forjado con la increíble fuerza de tu espíritu». Sus palabras no eran un halago, eran un reconocimiento. Había pasado de construir un patrimonio privado a construir un bien público. Mi identidad ya no se definía por a quién había servido, sino por cómo serviría a los demás. En ese instante, bajo la luz cálida del atardecer, sentí que la última pieza de mi ser se asentaba en su lugar. Mi postura era erguida pero relajada. Una sonrisa genuina, libre de toda sombra, se dibujó en mi rostro por primera vez en mucho tiempo. Ya no era Isabel Torres, la contadora jubilada, la madre traicionada. Era la fundadora de algo más grande que yo misma. La dignidad no me había sido devuelta. Me di cuenta de que nunca la había perdido. Simplemente había estado oculta bajo capas de obligaciones y afectos mal correspondidos. Ahora, finalmente, brillaba desde adentro, iluminando el camino que tenía por delante, un camino de mi propia y exclusiva creación. Mientras las primeras luces de la ciudad comenzaban a parpadear, como diamantes, esparcidos sobre un manto de terciopelo oscuro, una verdad cristalina se formó en mi mente. La familia no es una obligación impuesta por la biología, sino una elección que se renueva cada día, con actos de confianza y respeto. La traición de Daniel no me había dejado sin familia. Me había liberado de una definición tóxica de ella. Me había obligado a buscar lealtad y afecto en otros lugares, en la amistad incondicional de Carmen, en la competencia feroz de la doctora Vega y, lo más importante, dentro de mí misma. El balance final de mi vida había arrojado una ganancia inesperada, la soberanía sobre mi propio corazón. Me enseñaron que la sangre no te hace familia. La lealtad, sí, y mi lealtad, ahora, es conmigo misma.